La lluvia caía como un juicio, densa y despiadada, golpeando contra el techo inclinado del viejo granero. El viento aullaba a través de las grietas de las tablas, el aire frío cortaba la oscuridad como un cuchillo. Clara abrazó fuerte a su hermanita, protegiéndola con sus brazos mientras los truenos sacudían el mundo exterior. No se habían atrevido a hablar durante la última hora, desde que la puerta de la casa se abrió de golpe y los gritos de borracho de su padre las persiguieron por el patio embarrado, la cerca rota y hasta ese refugio olvidado donde ahora estaban sentadas, acurrucadas entre heno mohoso y los restos de viejas herramientas. El aliento de Clara se empañó con el frío. Su vestido estaba empapado, adherido a su cuerpo como un pergamino mojado. Lottie, de 10 años y demasiado pequeña para este sufrimiento, se acurrucó aún más contra el pecho de su hermana. «Tengo miedo», susurró Lottie. «Lo sé», susurró Clara, apartando el pelo mojado de la frente de su hermana. «Pero no dejaré que te vuelva a tocar. Lo juro». Ya lo habían oído gritar antes, oído el ruido de los muebles, las maldiciones arrastradas, el barajar de las cartas y el chasquido de los cinturones de cuero. Pero esta noche era diferente. Esta noche, el hombre al que llamaban Pa no tenía nada que perder. Había estado fuera 2 días, persiguiendo una suerte que nunca apareció. Cuando regresó, fue a lomos de un caballo prestado, con el labio roto y el diablo en los ojos. Olía a whisky y desesperación. Había irrumpido por la puerta, había tirado el último plato de porcelana de su madre contra la pared y había declarado, con el triunfo de un loco, que había jugado con su casa. «No me mires así», gritó, cuando Clara se atrevió a protestar. «Ustedes dos, mocosos, nunca me trajeron más que miseria. Fuera. Fuera de mi vista». Lottie se había echado a llorar, pero Clara la agarró de la mano y corrió por la puerta trasera, pasando junto al gallinero, hacia el granero donde solían jugar, antes de que el mundo se fuera corriendo. Ahora estaban agachadas en silencio, contando los segundos entre truenos, atentas al sonido de las botas chapoteando en el barro. Pero solo oían el viento. «Quiero a mamá», dijo Lottie. Su voz era un hilo. Clara parpadeó. Sintió las lágrimas arder tras sus ojos. No quería llorar, pero el nombre le abrió un agujero en el pecho. Su madre había muerto hacía 1 año, esta misma semana. Neumonía, decían. Pero Clara siempre pensó que era algo más profundo. Tal vez angustia. Tal vez desesperanza. Apretó su abrazo a Lottie. «Yo también». Pasaron las horas. La tormenta no tuvo piedad. El hambre le revolvió el estómago a Clara. No había comido desde la mañana anterior, y sabía que Lottie tampoco. No podían quedarse allí. Si las encontraba, Dios sabía lo que haría. Y si no lo hacía, bueno, morir congelado no era mucho mejor. Clara se puso de pie, tirando suavemente de Lottie para ponerla de pie. «Nos vamos». «¿A dónde?» «A algún lugar donde no pueda encontrarnos». Con un manto de noche sobre sus cabezas y la tormenta aflojando su agarre lo suficiente, salieron al mundo empapado. El camino por delante era barro y sombras, pero Clara no dudó. Se aferró a la mano de su hermana y siguió adelante, cada paso una batalla contra el frío y la tierra que se hundía. Pasaron el árbol muerto en el borde. Su propiedad. El que Pa una vez amenazó con colgar a su perro antes de venderlo por whisky. No miraron atrás. El bosque las recibió con los brazos torcidos. Los árboles se balanceaban, crujían y susurraban en el viento. Las ramas arañaban sus ropas. Las hojas goteaban agua helada por sus cuellos. Pero Clara siguió caminando, con los dientes apretados, las piernas temblorosas. Recordó algo que solía decir su madre. Los bosques pueden ser salvajes, pero no mienten. Los hombres sí. Tras lo que parecieron horas, las chicas se desplomaron al pie de un gran roble. A Clara le fallaron las piernas y Lottie se acurrucó en su regazo como un gatito buscando calor. «Clara, ¿qué vamos a hacer?» «Sobreviviremos». No sabía cómo, pero las palabras salieron firmes, llenas de coraje. Era todo lo que podía ofrecer. Un susurro en la distancia le heló la sangre. Algo se movió entre la maleza, bajo y rápido. No era el viento. No era un animal. Sus instintos se encendieron. Se quedó de pie,
con el cuerpo dolorido, la vista esforzándose en la oscuridad. Nada. Solo árboles negros y hojas goteando. Pero se le erizó el vello de la nuca. «Apártate de mí», le susurró a Lotie, quien obedeció sin rechistar. Otro sonido, más cercano. Una ramita se quebró. Luego, silencio de nuevo. Clara apretó los puños. No era una luchadora. Nunca había empuñado un arma. Pero moriría de pie antes que dejar que su hermana sufriera más. Entonces una voz, baja y arrastrada, resonó débilmente entre los árboles. «Chicas, ¿qué enanos están aquí?» Su padre, Lotie, gimió. Clara la agarró, arrastrándola lejos del sonido. Tropezaron entre helechos húmedos y raíces, apenas podían ver 2 pies por delante. La voz volvió a sonar, más furiosa. «¿Crees que puedes esconderte de mí?» El corazón de Clara latía con fuerza. No tenía ningún plan, ningún mapa, solo la desesperación de escapar. Resbalaron por una pendiente resbaladiza por el barro. Clara aterrizó con fuerza. Se quedó sin aliento. Pero Lotie estaba a salvo. Ahora lo oía detrás de ellas, más cerca, maldiciendo, abriéndose paso a través del bosque como un oso herido. «Corre», siseó, agarrando de nuevo la mano de Lotie. Los árboles se apretaban más, las ramas se les enganchaban en las mangas y el pelo. El trueno retumbó de nuevo, aunque la lluvia había amainado. El vestido de Clara se rasgó. Le sangraban las rodillas. Pero siguió adelante. Una abertura repentina apareció delante, un estrecho sendero tallado en los árboles, cubierto de maleza y medio tragado por el bosque. Nunca lo había visto antes. No había tiempo para pensar. Corrieron por el sendero, golpeando las hojas mojadas con los pies. Tras ellos, los pasos de su padre se hicieron más distantes, sus maldiciones se desvanecieron en gruñidos frustrados. Luego, silencio. Corrieron hasta que las piernas de Clara se rindieron, hasta que su respiración se convirtió en sollozos entrecortados y su visión se nubló. Encontraron un pequeño claro y se desplomaron. El viento seguía soplando. Los árboles seguían gimiendo. Pero los sonidos de la persecución se habían desvanecido. Por un rato, solo se oyó su respiración. «Sí, creo que lo perdimos», dijo Clara, jadeando. Lotie asintió lentamente, con los ojos abiertos y angustiados. El silencio que siguió fue denso. Entonces Lotie susurró: «¿Y ahora qué?» Clara levantó la vista. Estaba mirando hacia la puerta. La luna se abrió paso entre las nubes, proyectando una luz plateada sobre el sendero. Sus ojos la siguieron. «Seguimos adelante», dijo. «No nos detendremos. Hasta encontrar a alguien a quien le importe». Su voz había cambiado, más firme, no solo para Lotie, sino para ella misma. Algo se había roto dentro de ella allá atrás, algo viejo e inútil. Ahora, todo lo que quedaba era la voluntad de vivir. No sabía qué la esperaba. Lobos, hombres, hambre. Pero ya no tenía miedo, no como antes. Todavía agarrada a la mano de su hermana, se puso de pie. Y juntas, se adentraron en lo desconocido, sus sombras largas bajo los árboles temblorosos. Desde la distancia, invisibles, un par de ojos las observaban irse, silenciosos, midiendo. Y en algún lugar detrás de ellas, en el bosque del que habían escapado, un hombre maldecía a la oscuridad, solo. Pero Clara nunca miró atrás. No lo necesitaba. Lo que había detrás de ellas estaba muerto. Lo que había por delante podría salvarlas. Y aunque aún no lo sabía, el sendero con el que se habían topado no estaba olvidado. Estaba esperando. El bosque se veía diferente cuando finalmente salió el sol. Sus sombras, que se habían cernido, se habían retirado. La lluvia se había cernido. La lluvia se había cernido. Se había detenido, dejando el sendero resbaladizo por el barro y brillante con las gotas en cada hoja. Clara parpadeó ante la repentina claridad, con el rostro demacrado por el cansancio, los brazos entumecidos por haber abrazado a Lotie toda la noche. El vestido se le pegaba a las piernas, pesado por la mugre y el frío, pero no se quejó. No podía permitírselo. Lotie se movió a su lado,
estirándose bajo el mosaico de árboles que había en lo alto. Tenía los labios agrietados, las mejillas pálidas, pero sus ojos encontraron los de Clara con silenciosa confianza. «Soñé con mamá», dijo en voz baja. Clara forzó una sonrisa. «Yo también». No lo había hecho, en realidad no. Su sueño había sido superficial, atormentado por los ecos de los pasos, el peso de una mano que había herido demasiados recuerdos. Pero ahora, con la luz del día abriéndose paso entre los árboles, tenían que moverse. No tenían comida, ni agua, ni dirección, solo instinto y la una a la otra. Siguieron caminando, Clara escudriñando el paisaje en busca de alguna señal de refugio o vida. Observó el cielo, calculó la trayectoria del sol, eligió una dirección que las alejara de todo lo que alguna vez habían conocido. Sus botas, las de Clara rotas y las de Lottie demasiado pequeñas, dejaban suaves huellas en el barro tras ellas. Al mediodía, la fatiga la envolvió como una vergüenza. Mantuvo una mano sobre su hermana, estabilizándola, animándola a seguir. Pero Lottie tropezaba con más frecuencia ahora, arrastrando los pasos. La garganta de Clara ardía de sed y su estómago se sentía como una cueva que resonaba con el vacío. Fue entonces cuando lo vio. Humo, no espeso como el de un incendio descontrolado, sino una columna suave y perezosa que se elevaba en espiral sobre las copas de los árboles. Controlado, decidido. Clara se congeló. Su mente corría con posibilidades. ¿Un campamento de tramperos? ¿Una partida de caza? Peor aún, ¿hombres como su padre? Se agachó y atrajo a Lottie hacia sí. «Quédate aquí. No te muevas. Si oyes algo, escribe un mensaje. No puedes oír nada. Vuelve corriendo por ahí, lo más rápido que puedas». Lottie se aferró a ella. «No, no me dejes». Clara dudó, su resolución se quebraba por los bordes. Pero tenía que saberlo. Se apartó con cuidado de los brazos de su hermana y se arrastró hacia el humo, cada paso cuidadoso, calculado. Su respiración era lenta y superficial. Cada ramita que se rompía sonaba como un disparo. Llegó al borde de un pequeño claro y apartó la maleza. Un campamento. No grande, tal vez 3 personas como máximo. Una hoguera ardía con llamas bajas. Una olla de estofado colgaba sobre ella. Una lona de piel de ante extendida entre los árboles ofrecía refugio. Vio un arco apoyado contra una roca y un par de mocasines cálidos justo afuera de la solapa de la tienda. Voces hablaban suavemente en un idioma que no conocía, rítmico y melódico. Luego una risa, baja y cálida. Clara se agachó más. Apache. Ella conocía las historias. Todos las conocían. Salvaje. Sediento de sangre. Revendedores. Su padre escupía esas palabras a menudo, generalmente después de demasiado whisky. Su madre, una vez, le había dicho que no creyera todo lo que un hombre decía cuando estaba enojado. Pero eso había sido hace años. Aún así, Clara dudó. El miedo la agarró como hielo. Pero entonces pensó en Lottie. Cansada. Hambrienta. Sola. Tomó su decisión. Tomó su decisión. De pie lentamente. Clara entró en el claro. Manos alzadas. La reacción fue instantánea. 2 figuras emergieron. Una mujer, joven, tal vez en sus 20s, con largo cabello negro, trenzado sobre su pecho. Se movía como un lobo. Se movía como un lobo. Rápida pero silenciosa. Sus ojos oscuros afilados por la sorpresa. Junto a ella estaba un hombre, mayor, delgado y de hombros anchos. Una cicatriz le cruzaba la barbilla. Su expresión ilegible. No se movió por su arma. Pero tampoco sonrió. Clara se obligó a hablar con firmeza. No estamos aquí para lastimar a nadie. Mi hermana. Es solo una niña. Necesitamos ayuda. La mujer entrecerró los ojos, evaluando cada centímetro de Clara. Su mano permaneció cerca del cuchillo en su cinturón. ¿Dónde está la niña?, preguntó el hombre. Su voz baja, con acento. Clara hizo un gesto hacia atrás. Ha vuelto por allá. Le dije que esperara. Llámala. Clara se giró, ahuecó las manos. Lottie. Es segura. Ven aquí. Por un momento,
Nada. Luego un crujido. Las hojas se apartaron y Lottie apareció, con los ojos abiertos pero confiada, moviéndose hacia su hermana. La mujer apache se relajó primero. Dio un paso adelante, arrodillándose, para encontrarse con la mirada de Lottie. ¿Cómo te llamas, pequeña?, preguntó en un suave inglés. Lottie. La mujer sonrió suavemente. Soy Nalin. Eres muy valiente. Clara bajó las manos, respirando temblorosamente. No hemos comido. Hemos estado caminando toda la noche. No sabíamos a dónde más ir. El hombre finalmente habló de nuevo. ¿Por qué estás aquí afuera? ¿Dónde está tu familia? Clara apretó la mandíbula. ¿Muerta o peor? Estudió su rostro. Lo que vio pareció satisfacerlo. Asintió. Comerás. Luego decidiremos. Eso era todo lo que Clara necesitaba. Las acercaron al fuego y les dieron pequeños cuencos de estofado, sencillo, pero caliente y con un rico sabor a hierbas silvestres y carne. Lottie devoró el suyo, y Clara contuvo las lágrimas al ver a su hermana comer por fin. Nalin le entregó a Clara una cantimplora. Bebió, con cuidado de no ser avariciosa. Apareció el tercer miembro del campamento, un hombre que Clara no había visto, más joven que los demás, alto y delgado, de mirada intensa. Su nombre, supo más tarde, era Tocho. Las miró a ambas con recelo, pero no dijo nada. Clara esperaba un interrogatorio, pero no lo hubo, solo una silenciosa observación. Más tarde, al anochecer, las invitaron a descansar bajo la lona. Nalin le ofreció a Clara una manta, y aunque dudó, aceptó. Lottie se durmió al instante, acurrucada junto al fuego, con el pecho subiendo y bajando al ritmo de su crepitar. Clara se incorporó, observando las estrellas asomarse entre las copas de los árboles. Nalin se unió a ella. Tuviste suerte de que viéramos tus huellas, dijo. Clara mantuvo la mirada al frente. No me sentí afortunada. Nalin la miró. ¿Qué pasó? Clara dudó. Pero algo en la voz de Nalin, no compasión, sino comprensión, le dijo la verdad. Nuestro padre perdió nuestra casa jugando y trató de recuperarnos. Uy, tenía que hacerlo. Hiciste bien. Clara dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo. No tenemos a dónde ir. Quizás ahora sí, dijo Nalin en voz baja. Esa noche, Clara apenas durmió. Su mente daba vueltas con incertidumbre. Estas personas eran desconocidas, pero la habían alimentado, le habían dado calor. No había crueldad allí, ni manos alzadas ni miradas amargas. Solo la luz del fuego y una fuerza silenciosa. Por la mañana, caminaron con Nalin, Tocho y el hombre mayor, Kulli, a través de bosques más densos. Viajaron en silencio, eficientes y seguros. Clara mantuvo a Lottie cerca, atenta a cualquier señal de peligro, pero ninguna apareció. Por la tarde, llegaron a la aldea apache. Tiendas y refugios de corteza y cuero formaban un pequeño círculo alrededor de una hoguera central. Los niños jugaban con muñecas talladas y palos. Las mujeres llevaban agua y tejían cestas. Los hombres afilaban flechas o trabajaban el cuero. Todas las miradas se posaron en Clara y Lottie al entrar. Los susurros se elevaban como humo. A Clara se le revolvió el estómago. Oyó una palabra, repetida a menudo, nata forastera. Kulli habló con uno de los ancianos. Había tensión, ceños fruncidos, incredulidad. Una mujer señaló a Clara, discutiendo. Nalin respondió con firmeza. La multitud se quedó en silencio. Clara se sintió como bajo un microscopio, con cada latido expuesto. Finalmente, el anciano se acercó. Su rostro era como piedra erosionada, y sus ojos reflejaban décadas de tormenta. ¿Traes problemas?, preguntó Clara alzando la barbilla. Solo de lo que huí. La observó un momento más. Luego, con un leve asentimiento, se dio la vuelta y se alejó. Nalin se inclinó. Puedes quedarte por ahora. Esa noche, las estrellas eran más nítidas de lo que Clara jamás había visto. Se sentó cerca del borde del campamento. Lottie se acurrucó en su regazo. ¿Estamos a salvo?, susurró Lottie.
Clara miró a su alrededor, la cálida luz de las fogatas, la suave risa de los niños, la serena armonía de un mundo que aún no sentía como suyo. Creo que sí, dijo. Pero en el fondo, persistía un atisbo de incertidumbre, porque el pasado no había desaparecido. E incluso rodeada de bondad, Clara sabía que el fuego podía calentar, pero también quemar. Clara despertó con el olor a humo y la calidez del sol matutino filtrándose a través de la piel cocida de la vivienda apache. Por un instante, olvidó dónde estaba. El sonido de los niños riendo afuera, el suave crepitar del fuego para cocinar, el golpe rítmico de un mortero moliendo hierbas. Todo era tan diferente de los techos agrietados, los gritos amargos, los fríos silencios de la casa de su padre. Lottie dormía a su lado, con los brazos bajo la barbilla, el rostro sereno de una manera que Clara no había visto en meses. Se incorporó lentamente, escuchando. El pueblo se despertaba. Pasaban mujeres con cestas de raíces y maíz seco. Los jóvenes apretaron las correas de las sillas de montar y las viejas voces murmuraron sobre el fuego. Sin embargo, bajo la calma, Clara percibió una quietud, una alerta. La había sentido desde el día en que llegaron, una corriente bajo cada mirada. Los apaches no los habían rechazado. Pero Clara sabía que la aceptación no era lo mismo que pertenecer. Salió, protegiéndose los ojos de la brillante luz de la mañana. Nalin estaba junto a la hoguera, cortando venado seco con un cuchillo de sílex. La miró y asintió. Clara le devolvió el saludo, rígida e insegura. «¿Dormiste mucho?», dijo Nalin. Clara se frotó la nuca. No era su intención. Lo necesitabas. Tocho pasó detrás de ellos, con el arco colgado al hombro. No miró a Clara, pero nunca había sido cruel, solo cauteloso. Como la mayoría de la tribu. Como lo sería ella si dos desconocidos entraran en su vida y le pidieran refugio. Clara se agachó para ayudar a Nalin, y la otra mujer no dijo nada. Trabajaron en silencio, con un ritmo sorprendentemente natural. Cuando Clara se cortó el pulgar con el pedernal, Nalin le entregó una tira de tela sin decir palabra. Más tarde, mientras Lottie jugaba con un grupo de niños tejiendo muñecos de hierba, Clara se sentó al borde del campamento con Taza, el hermano mayor de Nalin. Era un hombre tranquilo, con profundas cicatrices en los nudillos y una mirada que siempre parecía estar escudriñando el horizonte. «Lucha como siempre», dijo, entregándole un palo de madera tallada con forma de espada de entrenamiento. «Nunca he empuñado un arma de verdad», respondió ella, tomándolo. Entonces empezamos poco a poco. Le enseñó a ponerse de pie, a sujetar la espada, a desplazar el peso para evitar ser derribada. Clara escuchó, imitándolo atentamente. No preguntó por qué le enseñaba. Una parte de ella ya lo sabía. Se estaban preparando para algo. Al tercer día, susurros llegaron a sus oídos. No provenían de los niños, sino de voces mayores. Se oían murmullos de discusiones alrededor del fuego. Miradas dirigidas hacia ella y Lottie al pasar. Palabras en apache que Clara aún no entendía, pero que podía interpretar solo por el tono. No pertenecían aquí. No de verdad. Esa noche, Clara se acercó a Nalin mientras los demás comían. Su voz se quebró. ¿Esto va a terminar con que nos envíen lejos? Nalin no levantó la vista de su comida. Algunos piensan que es peligroso. No por ti, sino por lo que podría seguir. Clara lo comprendió. Su padre era un hombre que no renunciaba a lo que consideraba suyo. Si había enviado a alguien tras ellos una vez, lo volvería a hacer. La idea de que llegara aquí, entre esta gente, le heló la sangre. «Puedo irme», dijo. Nalin finalmente la miró. «Corriste hacia el bosque solo con la mano de tu hermana en la tuya. Has dormido en el barro y has seguido adelante. ¿Por qué rendirte ahora? Porque no quiero hacerle daño a quienes nos han mostrado bondad. No eres la primera en huir de la crueldad, y no serás la última». Al día siguiente, Clara despertó con la tensión en el aire. Un extraño había llegado. Llegó al campamento justo después del amanecer, en un caballo moteado, con un pelaje marrón apagado y ojos que parecían monedas antiguas, sin vida, buscando. Un hombre blanco, corpulento,
con los dedos manchados de tabaco y una pistola al cinto. Afirmaba ser comerciante, afirmaba estar buscando mercancías perdidas y viajeros. Pero sus ojos se posaron demasiado tiempo en Clara, y al hablar, su voz tenía el acento de quien ha mentido mucho y se ha salido con la suya casi siempre. Cooley, el mayor, lo saludó cortésmente pero con cautela. Taza estaba cerca, con los brazos cruzados. Clara permaneció en las sombras, Lottie escondida tras ella. El comerciante desmontó, sacó un papel arrugado de su abrigo y lo arrojó al suelo. Un aviso de recompensa. 2 chicas, una alta, de 20 años, otra baja, de 10, desaparecidas de un asentamiento cerca de Bitter Rock. Consideradas propiedad de Thomas Hadley. A Clara se le heló el corazón. Nalin dio un paso al frente, con voz aguda. Nunca hemos visto a nadie así. La sonrisa del comerciante se desvaneció. Seguro. Se dice que se los llevaron. O que huyeron. De cualquier manera, hay una recompensa. Aquí no vendemos gente. El hombre no insistió. No abiertamente. Volvió a montar, murmurando algo sobre salvajes y desolación, y se marchó por donde había venido. Pero Clara sabía que esto era solo el principio. Esa noche, alrededor de la hoguera, se reunieron los ancianos. Las voces se alzaron en discusión. Algunos decían que no era su guerra, que si el hombre blanco venía con armas, la sangre vendría. Otros, menos pero más fuertes, decían que alejar a los niños por miedo no era mejor que abandonar a los suyos. Clara permanecía al borde de ese círculo, con los puños apretados, la vergüenza y la furia ahogándole la garganta. No estaba indefensa. No iba a volver a huir. No si eso significaba que Lottie sería arrastrada de vuelta a ese monstruo. A la mañana siguiente, encontró a Taza esperándola fuera de su refugio. Le entregó un cuchillo de verdad. No un juguete, no para entrenar. Aprendes rápido, dijo. Clara lo aceptó sin dudar. Entonces enséñame más rápido. Durante los días siguientes, entrenó con él en el bosque. Él le enseñó a moverse silenciosamente, a atacar desde las sombras, a tender trampas. Nalin le enseñó a identificar hierbas seguras, a curar heridas, a trenzar la hierba para hacer trampas. Lottie, mientras tanto, se unió al círculo infantil. Su risa regresó, tímida al principio, luego genuina. Aprendió a tallar animales de madera y a cantar canciones cortas en apache. A veces seguía preguntando por su madre, pero nunca mencionó a su padre. Clara la observaba con orgullo y tristeza. Entonces sucedió. Justo antes del amanecer de una mañana fresca, oyeron los cascos. 3 caballos, uno de ellos cargando a su padre. No había venido solo. Otros 2 hombres lo flanqueaban, ambos rudos, ambos armados. Entraron en las afueras de la aldea sin pretensiones, sin cortesía. Su padre desmontó como si fuera el dueño de la tierra y gritó su nombre. Clara, sé que estás aquí. Sal, muchacha. Ya basta de jugar a las casitas con esta gente impía. La aldea se conmovió. Los guerreros avanzaron con arcos y lanzas. Taza permaneció al lado de Clara, con una postura firme y los ojos fijos en los intrusos. El rostro de su padre se contrajo al verla. Me pertenecen. A los 2. Y volverán ahora. Clara dio un paso adelante. No, dijo. Esta vez no. Él rió. ¿Crees que estos salvajes van a detenerme? Perdiste el derecho a llamarnos. El tuyo el día que nos arrojaste a la lluvia. Uno de los hombres que lo acompañaban tomó su pistola. Taza se adelantó, apartando el arma con la lanza. La pistola se disparó. El disparo fue amplio e inofensivo. Tocho apareció tras ellos, con el arco tensado. Más guerreros se acercaron. El segundo hombre dejó caer el arma y levantó las manos. Su padre maldijo, agarró las riendas de su caballo y retrocedió, escupiendo veneno. Esto no ha terminado, muchacha. Sí, dijo Clara en voz baja. Lo ha hecho. Se fueron, humillados. Los apaches no vitorearon. No se regodearon. Pero Clara lo sintió, un cambio. Un silencioso asentimiento de reconocimiento. No aceptación. Todavía no.
Pero respeto. Más tarde, junto al fuego, Kuli le habló por primera vez en muchos días. Te enfrentaste a las cenizas de tu pasado y no te inmutaste. Clara no dijo nada. Solo miró a Lottie, que reía de nuevo bajo la luz de las estrellas. Y por primera vez, se permitió creer que realmente podrían ser libres. La tierra respiraba bajo las botas de Clara mientras subía la cresta. El cielo pintado con pinceladas de naranja y rojo detrás de ella. Se detuvo en la cima, su silueta perfilada por el sol moribundo. Abajo, enclavado en un valle poco profundo, el pueblo parpadeaba con un cálido resplandor de luz de fuego, como brasas esparcidas por la tierra. El humo flotaba perezosamente hacia arriba desde las fogatas. La risa de los niños resonó en la distancia, débil pero vibrante. Clara lo absorbió todo. Este lugar, esta gente, la vida que ella y Lottie habían forjado de miedo y ceniza. Ya no le resultaba extraña. El idioma aún le resonaba, pero el ritmo de la vida cotidiana latía por sus venas. Había aprendido los caminos del fuego, de la tierra, del silencio y del acero. Había aprendido a proteger, a sanar, a escuchar. Y sobre todo, había aprendido a confiar de nuevo. La voz de Lottie resonó desde abajo, sacándola de sus pensamientos. Clara, baja. Ahí empieza. Clara sonrió y se apartó de la cresta, descendiendo por el sendero con la misma facilidad que antes solo fingía. Sus pasos eran seguros ahora. El suelo ya no parecía algo que pudiera engullirla. La aldea se había reunido alrededor del fuego central. Nalin, siempre elegante y fuerte, estaba junto a Kulli, que sostenía un bastón tallado en sus curtidas manos. Tasa esperaba cerca del borde del círculo, con los brazos cruzados y un orgullo sereno en la mirada, mientras Clara se acercaba. La gente se apartó para dejarla pasar. Esta noche era la ceremonia de nombramiento. No era una ceremonia para forasteros. Normalmente no. Pero Clara había dejado de ser una simple visitante el día que se interpuso entre la aldea y su padre, cuando alzó la voz y la espada contra el pasado. Kulli habló primero, con voz profunda y serena. Cuando alguien nace en el fuego y sobrevive a la quemadura, lleva su fuerza en los huesos. Este hijo de la tormenta llegó a nosotros herido, vacío, agobiado. Pero el fuego no lo destruye todo. Forja. Se giró hacia Clara. Te has ganado una puntería. Clara tragó saliva con dificultad, con el pulso latiendo tras sus ojos. La gente guardó silencio, observándola, no con recelo ahora, sino con anticipación, con pertenencia. Kulli levantó la mano y dijo, ahora eres una yokota, sauce de hierro, la que se dobla pero no se rompe. Un murmullo silencioso se extendió por el círculo. Lottie aplaudió, con los ojos abiertos de alegría. Tasa asintió con la cabeza, lo cual, viniendo de él, fue más sonoro que un aplauso. Clara dio un paso al frente, arrodillándose para aceptar el obsequio que le ofrecían. Nalin le colocó una fina y suave banda de plata grabada con llamas y ramas alrededor de la muñeca. El fuego crepitó tras ella, lanzando chispas a la noche. Clara se irguió más alta que nunca. Más tarde, mientras la aldea festejaba, Clara y Lottie se sentaron junto al fuego con cuencos de maíz asado y venado. Lottie se apoyó en ella, soñolienta pero sonriente. «¿Yo también tengo un nombre?», preguntó. Clara la besó en la coronilla. «Ya tienes uno. Pero quizá algún día, cuando estés lista, te den un segundo». Lottie bostezó, acurrucándose más cerca. «Quiero ser fuerte como tú». Clara sonrió. El dolor en su pecho, no de pena, sino de amor. «Ya lo eres». Un silencio invadió la aldea al acercarse Tasa. Se agachó junto a Clara, sus ojos centelleando con la luz del fuego. «Hay algo que deberías ver», dijo en voz baja. El cuerpo de Clara se puso rígido. «¿Qué es?». Miró hacia la oscuridad más allá de la aldea. «Humo. Cresta este. Demasiado lejos para un incendio forestal». Clara se levantó de inmediato y le entregó a Lottie a Nalin con la mirada. No hicieron falta palabras. Siguió a Tasa entre los árboles, con el cuchillo envainado a la cadera y un arco colgado a la espalda. Se movían rápido pero en silencio, una danza que habían practicado durante semanas.
El sendero era estrecho y serpenteaba hacia el mirador, donde ella había estado apenas horas antes. Al llegar a la cima, Clara contuvo la respiración. A lo lejos, al otro lado de la llanura, ardían 3 fogatas. No eran fogatas. Eran antorchas. Un grupo de búsqueda. ¿Qué cerca?, preguntó. Demasiado cerca. Llegarán mañana. Clara apretó los puños. Él. No lo sé, dijo Taza. Pero son hombres blancos. Y van armados. Por un instante, Clara se irguió. La chica que se había estremecido ante sonidos repentinos, que se había encogido de miedo en los portales, que había corrido sin nada más que su hermana y un atisbo de esperanza. Pero esa chica ahora era una sombra. Se giró hacia Taza. Entonces nos preparamos. Al amanecer, la aldea estaba llena de movimiento. Los guerreros prepararon las defensas. Los ancianos reunieron a los niños en el refugio central. Clara se unió a los demás, tendiendo trampas y barreras a través de los estrechos senderos que conducían a la aldea. Tocho le entregó un arco con una leve sonrisa. Ella lo tomó sin dudarlo. Lottie se quedó de pie cerca del borde del refugio, observando con los ojos muy abiertos. Clara se arrodilló frente a ella. Pase lo que pase, quédate cerca de Nalin. ¿Entiendes? Lottie asintió, agarrando un pequeño pájaro de madera que había tallado la semana anterior. Volverás. Yo siempre volveré. Clara pegó su frente a la de Lottie y luego se levantó. La primera señal de su aproximación llegó con el polvo, levantado por cascos y botas, que se elevaba como humo sobre la cresta. Clara, oculta entre los árboles con Taza y otros 2, observaba entre las ramas. Para ser hombres, su padre no estaba entre ellos. Pero tenían la misma mirada, armas, burlas, la confianza nacida de años de crueldad. Clara esperó hasta que el líder pasó la primera trampa. Un chasquido repentino y el suelo bajo él cedió. Se desplomó con un grito en el pozo, aterrizando con fuerza entre estacas afiladas. Los demás gritaron, desenvainando sus armas. Clara se movió como el viento. Una flecha se disparó, alcanzando a un hombre en el muslo. Taza dio un paso adelante, su lanza convertida en un borrón, desarmando al tercero antes de que pudiera disparar. El cuarto corrió, directo al puño expectante de Tocho. La pelea terminó en minutos. Clara estaba de pie sobre el pozo, mirando al hombre que gemía en el fondo. Él la miró, con el rostro contorsionado por el dolor y la confusión. «Solo eres una niña», espetó. La voz de Clara era tranquila, fría. «Ya no». Arrastraron a los hombres hasta el borde de la cresta y los dejaron allí, vivos pero humillados, con las armas tomadas, su orgullo destrozado. Clara regresó a la aldea antes del atardecer. Lottie corrió hacia ella, abrazándola por la cintura. «Sabía que volverías». Clara la abrazó fuerte, su corazón firme ahora. No entumecido, no endurecido, sino fuerte. Esa noche, mientras el fuego danzaba y la gente cantaba, Clara se sentó junto a Taza y Nalin, con Lottie en su regazo. Observó cómo las estrellas se alzaban sobre los árboles. Su pasado la había alcanzado, y lo había enfrentado no con miedo, sino con fuego. No solo había sobrevivido, había construido algo nuevo de las cenizas. El viento susurraba entre los árboles y las llamas crepitaban como si le respondieran. Si esta historia te conmovió, si encendió aunque sea una pequeña chispa en tu interior, no olvides darle a me gusta, suscribirte y compartir tu opinión en los comentarios. Porque en algún lugar, alguien sigue corriendo, sigue buscando, y el fuego de verdad, el que nunca se apaga, es lo que los salva.